Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días, señoras legisladoras, señores legisladores. Eh, Dos datos, y quiero ser muy preciso con esto y muy corto para no aburrirlos. El 84% de los casos en la jurisdicción de Salta se resolvieron en garantías y en la etapa de revisión, en la etapa de cámara. El 98,9% de los casos judicializados, siempre estoy hablando, en Jujuy se resolvieron en garantías y en etapa de revisión. ¿Qué les quiero dar con estos datos? Un poco lo que decía el doctor Castellanos, que el sistema funciona y funciona bien. Y fíjense que son casos que se resuelven antes del juicio. Y esto nos habla de dos logros. Por un lado, la eficacia del sistema que permite o que permitió, creo yo, con mucho mérito de las partes aquí y no tanto de los jueces, arribar a conflictos, a soluciones de conflictos antes de la etapa de juicio. Esto hace que la solución del caso sea en mucho menos tiempo de lo que estábamos acostumbrados. El promedio que tenemos para resolver un caso, un conflicto penal, es de 100 días. En el EBN, en el sistema anterior, ya estábamos hablando de años. La otra variable que nos da es la eficiencia del sistema en el sentido de que se requieren menos recursos para resolver los conflictos penales de la sociedad. Digo porque no hay que utilizar la etapa de juicio. Estos datos entonces, 84% Salta, 98,9% Jujuy, me parece que son dos datos sobre los que tenemos que trabajar y qué indicadores nos dan. Por un lado, nos están diciendo que toda la carga de trabajo está pasando por los jueces de garantías. Acá tenemos una alarma y una alerta para trabajar. Les decía, la gran mayoría de casos entonces se resuelven en etapa de garantías. Los jueces de cámara estamos interviniendo en el 35% de la solución de conflictos y el restante los jueces de garantías. Entonces, este es un primer dato. Y un dato que no tenemos que soslayar, la pandemia, porque el delito que nos caracteriza en esta jurisdicción son las bandas que trafican drogas, bandas que traen vía terrestre estupefacientes a las grandes ciudades del sur. Y esto se vio mermado, esta actividad delictiva, con la pandemia. Las rutas, al no estar transitadas, las personas que se dedicaban a esto bajaron mucho, y esto lo vimos en la cantidad de casos que ingresaron. Con lo cual, es de esperar que este número de casos judicializados, cuando se active, cuando con la vacuna nos estemos superando la pandemia, esta cantidad de casos judicializados, no sé si se duplique, no me animaría a decirlo, pero va a aumentar considerablemente, con lo cual va a aumentar la carga de trabajo en la etapa de garantías y de revisión. El segundo dato que obtenemos a partir de estos porcentajes es que hay una gran capacidad, un gran recurso que son los jueces de juicio. Los 8 jueces de juicio de esta jurisdicción, ahí está el doctor Batule, son gente de mucha experiencia en materia penal, que dedicó muchísimos años al derecho penal, y toda esa capacidad de los jueces de juicio hoy está subocupada, claramente no culpa de los jueces de juicio, sino porque no les llegan casos. Entonces ahí me parece que es una experiencia importante Salta y Jujuy, porque seguramente se replique y los conflictos se resuelvan mucho más en la etapa de garantías y de revisión, y los jueces de juicios, con toda su enorme capacidad y experiencia, estén subocupados. De ahí que, yendo al grano, yendo al hueso, con los expertos hablamos mucho del colegio de jueces. Yo creo que el colegio de jueces va de la mano con un sistema adversarial. No se puede pensar un sistema acusatorio sin un sistema de jueces, y cualquier experto que uno habla le indica esto. Pero tampoco me parece que debemos, y esto lo hablaba mucho con los expertos, con los técnicos de la comisión, tampoco debemos, digamos, soslayar las circunstancias de cada región. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que el colegio de jueces debe implementarse a pesar de que la multicompetencia y las distancias lo hacen casi incompatible, y creo que hay que adaptar un colegio de jueces según cada jurisdicción. Esta es la idea que vengo pensando los últimos días, y me parece que, teniendo en cuenta la enorme cantidad de trabajo que existe en garantías, por sobre todo en garantías, y la subocupación de los jueces de juicio
se podía echar mano a utilizar estos recursos de juicio para que asistan a la etapa de garantías. Esta es una idea que van a tener muchas objeciones. La Fiscalía, ya hablamos una vuelta oportunidad con el doctor Villalba, que objetaba esta idea porque matamos jueces de juicio, bloqueamos jueces de juicio. Yo no lo veo tan complicado esta objeción, habría que estudiarla mejor, porque lo cierto es que uno eliminaría un solo juez de juicio de los 8 hoy que existen en la jurisdicción y daría una mano importante al eslabón más débil, que es garantías. Es una primera idea, pero es una idea para trabajar y bienvenidas sean las críticas. La segunda cuestión que me gustaría llamarles su atención, sé que hay proyectos de modificación del control de acusación. Cuando uno ve el proyecto original, los controles de acusación lo hacían los jueces de garantías y después existió una reforma encabezada por Urtubey y Guastavino, que postularon su modificación a la Cámara. Que esa tarea, que son audiencias muy complejas de 3-4 horas, la haga la Cámara. Les confieso, yo en ese momento era el secretario penal de la Cámara, les confieso que yo fui un acérrimo crítico y muchos miembros de la Cámara también sobre esa propuesta, salvo el doctor Castellanos, que en soledad defendió la propuesta de traslado de la audiencia a los jueces de control. Por suerte a la mayoría nadie nos escuchó, porque el doctor Castellanos tenía razón y los legisladores que la reformaron también tenían razón, porque se equiparó mucho las cargas de trabajo y los jueces de revisión tienen un rol de un 30 o 40% en el proceso que de otra manera no lo tendrían. De modo que la primera premisa es, creo que el control de acusación está bien donde está. Equipo que gana, equipo que no se cambia. Tampoco es que ganamos, no reconozco que no tuvimos grandes casos que nos pongan en tensión nuestro trabajo, pero sí tuvimos algunas bandas que la Fiscalía ya está presentando a juicio, se está activando, por lo que le decía del vinculado a la pandemia, y aparentemente está funcionando bien. Logramos implementar, y esto fue mérito de los jueces, yo en ese momento no era juez, yo soy juez subrogante, los jueces que estaban acá implementaron los controles horizontales con éxito. La decisión del doctor Castellanos se revisa por un colega de la propia sala y esto no hay problema y se generó sin inconvenientes, cosa que la casación todavía del 2012 quiere implementar y tiene inconvenientes. De modo que me parece que el control de acusación hay que dejarlo como está. Creo que si ustedes piensan analizar algo vinculado al colegio de jueces, habría que analizar la cuestión esta vinculada a los jueces de juicio. Y la última reflexión, que a mí me preocupa bastante, que es la carrera judicial, es un tema quizás no tan propio legislativo, pero me parece que la reforma y la actividad mucho más fuerte en cabeza del Ministerio Público hizo que un montón de personas con gran capacitación en el ámbito de los juzgados se esté quedando hoy sin trabajo. Me parece que eso es hoy un problema. Me parece que hay que activar los traspasos o ver qué hacemos con toda esta capacidad de técnica muy preciada, muy entrenada, que hoy, de a poco, a medida que la transición se va superando, está quedándose con capacidad ociosa. Bueno, simplemente esas dos ideas y básicamente le quería transmitir el porcentaje alto de soluciones de conflictos en la etapa previa del juicio. Muchas gracias.